Buenas vespertinas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en este espacio digital. Hoy traigo un tema, una temática eh, que reside prácticamente en un término, en un discurso conviviente desde que nacemos y quizás no nos hayamos percatado o no tendríamos por qué analizar la magnitud de lo que significa, de lo que es, de su construcción y cómo nos atraviesa la vida cotidianamente. En la cotidianeidad nosotros estamos totalmente vinculados y relacionados a este término, y hasta hablamos desde ciertos lugares de pertenencia, pero nunca quizás nos hemos detenido a entender qué es. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es una nación? Bueno, para abordar esta deconstrucción constructiva, yo refiero a dos autores, cito a dos autores. Uno, Ernest Renan, y el otro, Benedict Anderson. Bueno, Renan era un francés, un escritor, un investigador, un pedagogo, vivió en el siglo XIX, y él esgrime unos primeros escritos y la incertidumbre de la gran pregunta de qué es una nación y por qué se contextualiza y va por una temática tan grandilocuente, tan profunda, aunque no lo parezca. Porque en la guerra franco-prusiana de 1870, Francia, la gran Francia, esa Francia de la Revolución Francesa, de la modernidad, del nomos, de la razón, de la ilustración, de la universalidad de conceptos, bueno, pierde descaradamente, se lleva una paliza atroz, eh, que le propicia el romanticismo alemán, que era, Prusia en ese momento, porque Alemania termina de caracterizarse en Alemania. Bueno, en fin, en definitiva. Entonces Renan dice y se pregunta, primero escribe un libro en 1871, que bueno, que se llama La Reforma Intelectual y Moral, donde trata de concebir por qué una, una nación más débil, de menos fuerza, de menos desarrollo tecnológico, de menor raciocinio, puede ganarle a lo que se suponía era una nación mucho más fuerte como Francia. Entonces él empieza ahí a esgrimir y a analizar y a describir ciertos factores. Y después, en el año 1882, en unas conferencias que da en la Sorbona, él se pregunta directamente, así en un lugar donde había 10 12 personas, se pregunta, ¿qué es una nación? Entonces empieza a analizar, en esa recopilación e investigación que él dijo, empieza a analizar qué es una nación. Entonces, y acá viene su faceta, una faceta muy interesante para analizar de un historiador. ¿Por qué? Porque él empieza a caracterizar y se da cuenta que hay un montón de cuestiones que son netamente características, que bien podrían no existir y la nación sí continuaría su paso. Por ejemplo, un lugar físico. Las naciones no necesitan un lugar físico. Un credo, se da cuenta que tampoco. Un lenguaje, tampoco. Una cuestión etnia, tampoco. Se da cuenta que la nación no es una cuestión racial. Eh, y por qué te estoy diciendo esto? Porque en algún punto, fíjense, hoy las construcciones de las nacionalidades. ¿Qué nos diferencia a nosotros de un uruguayo? Si debería ser lo mismo en lo que se pensaba en esa universalidad. ¿El mate? No, hay argentinos que toman mate, otros que no. Hay uruguayos que toman mate, otros que no. La música, la forma de hablar, me parece que no, porque si quieren vamos a Argentina y nuestro país, en esa manera, en ese dialecto, de provincia en provincia, bueno, hemos encontrado que hay muchas particularidades y hasta en sí, estando y siendo del mismo país y de la misma nación, quizás a veces desconocemos hasta palabras que no son más que arquetipos y construcciones. Entonces, el lenguaje no era una razón para una nación. Bueno, entonces él enmarca la idea, primero, del olvido. Siendo historiador, él vuelca
y se posiciona del lado del olvido compartido, como un ejercicio voluntario, y escuchen la palabra voluntaria porque también la va a utilizar, para que podamos convivir y coexistir. ¿Y qué quiere decir eso? Que la memoria en sí, también hoy que está tan, en los últimos años estuvo tan en auge el término de memoria, bueno, la memoria no deja de ser un enfoque particular y subjetivista de cierto grupo. La memoria quizás no es de todos, a cómo se expresa, cómo se describe y cómo se expone. Y te diré más, y desde ahí viene el análisis de Renan. Mientras más memoria tengamos, quizás es más es dable la posibilidad de que nos separemos. Y fíjense ustedes en la historia, en cualquier historia de cualquier comunidad, de cualquier nación, hasta les diré, de cualquier situación donde comulgue un colectivo políticamente desde un mismo sitial o parta desde una misma base. ¿Por qué? Porque si uno profundiza en la memoria, seguramente llegará al punto en que la otra persona o uno mismo va a encontrar un montón de diferencias, quizás no en esa vinculación, pero sí en el pasado. Entonces el abuelo de Funanito estaba de aquel lado en la guerra tal, con mi abuelo estaba de este lado. En fin, en general, tenemos que llamarnos al olvido. ¿Por qué? Porque hay situaciones que si las profundizamos no nos van a permitir convivir, no nos van a permitir unificar, que es lo que necesariamente necesita una cuestión nacional, que es la unificación. Así que una de las características sine qua non que él posiciona es el olvido. Después, habla de la idea de plebiscito diario, de esa voluntad, cuestión muy importante. ¿Por qué? Porque el pertenecer a una nación conlleva el ejercicio automatizado, naturalizado, de querer pertenecer ahí, de querer ser parte. Y eso se traduce, ¿sí? O sea, y se enfoca y se puntualiza desde un plebiscito diario donde cada uno de nosotros quiere seguir siendo parte de otros aunque no nos conozcamos. Punto fundamental. Entonces, fíjense la apreciación de Renan. Bueno, y en definitiva, el otro punto también que Renan encuentra en común es que tenemos que tener un pasado compartido. Y más que un pasado, tenemos que tener sacrificios compartidos, tragedias compartidas, experiencias que nos han unificado porque las pudimos sostener juntos. Eso es indispensable para Renan, en otra de las características. También eso trae a colación, en sintonía, con lo que decía otro autor, Hoffman, ahora se me ocurrió, que hablaba de tradiciones inventadas. Y puede ser que ese pasado compartido también se base en esas tradiciones inventadas. ¿Por qué? Porque no todo es tradición, sino puntualmente ciertas conductas, ciertas actividades, ciertos lugares de encuentro, ciertas actividades desarrolladas en el cotidiano que uno que las elige y dice, bueno, esto es parte de nuestra tradición. Así que es un punto referencial. Y consigo, te traigo, ya desde una perspectiva personal, la idea de cenotafio. ¿Por qué? Porque hay una nación que nos une. Por eso cuando uno ve un monumento de alguien que no conoció, o si fue contemporáneo, que no tuvo tampoco la posibilidad de tener una mínima vinculación, uno se congoja, recuerda, tiene nostalgia. Bueno, la idea del cenotafio, el sentir del cenotafio, en algún punto, es una cuestión nacional moderna. Se podría puntualizar desde ese lugar. Entonces, para finalizar con Renan, antes de ir a Andersen, la nación es una voluntad política colectiva. Bueno, continuamos con Benedict Anderson, una historia ya muy particular, porque él nace en China, ya que el padre era aduanero, pero su nacionalidad es irlandesa, de madre inglesa.
Y bueno, después estudia en Cambridge, en Estados Unidos, y ahí focaliza todos sus estudios de temas sociológicos. Es politólogo, es investigador. Bueno, fallece en el 2015. Pero en la década de los 80, de 1983 precisamente, escribe La comunidad imaginada. Entonces, eh, al tema que estábamos profundizando, Andersen dice y habla desde lo que sería la nación, desde una comunidad imaginada. Ya involucra, ya confiere un nuevo término o unos nuevos términos. Una, eh, una terminología bastante novedosa para comprender y retomar ese diálogo con Renan 100 años antes. Entonces, él delimita 4 características de lo que concierne a una nación moderna. Primero, que es imaginada, la nación es imaginada, porque los miembros de una nación nunca conocerán a la mayoría de sus compatriotas. Sin embargo, se representan mentalmente que forman parte de una comunidad. Después es limitada, porque toda nación tiene fronteras. No existe una nación que pretenda incluir a toda la humanidad. Francia termina donde empieza Alemania, Argentina termina donde empieza Chile o Brasil. Bueno, yo le agregaría, le adosaría al término de frontera no estrictamente lo geográfico, no estrictamente lo geográfico, porque obviamente una nación no puede ser absolutista, está colindada por ciertos factores, pero uno quizás, más allá de ser el terreno, también son otras cuestiones. ¿Por qué? Porque en una nación moderna, política, como Argentina, conviven otras naciones, como la nación judía, la nación gitana. Entonces, desde ese lugar vemos cómo hay naciones dentro de otras, conviviendo y hasta quizás una dualidad. Bueno, la otra característica es que es soberana. Una nación tiene que ser soberana para tener esa potestad de nación. Entonces las naciones nacen cuando cae el orden político anterior, y él habla de monarquías absolutas, imperios dinásticos, legitimidad religiosa. Entonces la nación pasa a ser la fuente de soberanía política. Es el principio moderno, la soberanía por ejemplo, que la soberanía reside en el pueblo. La cuarta es una comunidad. Aunque existan desigualdades sociales enormes, la nación se imagina como una comunidad horizontal. Eso explica algo clave. Las personas están dispuestas a morir por la nación. Y ahí está la idea, en algún punto, cómo se interrelaciona con los cenotafios. Y bueno, después habla de un concepto clave, que es el capitalismo editorial, que es cómo se promulga, cómo se contextualiza, y bueno, y cómo nosotros en las diferentes naciones vamos tejiendo nuestra vinculación, nuestros avatares, desde ese capitalismo también editorial, que es la imprenta, que son los medios de comunicación, bueno, hoy la era digital por excelencia. Entonces, bueno, tiene un apartado clave en ese enfoque. Pero acordate que de las 4 que acabo de nombrar, la que nos tiene que quedar en el tintero es la de imaginada y la de comunidad. Bueno, y para Benedict Anderson, la nación es una construcción cultural imaginada. Y acá es cuando nosotros, para finalizar este video, tenemos que aunar a estos 2 autores y decir que la nación es la comunidad imaginada con voluntad de pertenencia. Sin voluntad de pertenecer no hay nación posible. Y además es un plebiscito diario. Y para vos, ¿qué es una nación? Gracias. Nos vemos cuando nos veamos.